Hola otra vez, en contacto acerca de hacernos estas preguntas esenciales y buscar el propósito para nuestra vida. Eh, un propósito más que quiero compartir con ustedes hoy es la necesidad de pertenecer, ¿sí? Em, Somos personas de conexión, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de desafío en la cual mantenemos esta distancia física y estamos encerrados en las casas. Creo que la mayoría de nosotros hemos encontrado que necesitamos esa conexión con otras personas. Necesitamos estar en contacto, abrazarnos, tomar algo juntos, comer algo juntos, reírnos. Y si bien tratamos de hacerlo a través de los medios digitales, y eso es buenísimo, también lo necesitamos de hacer en forma presencial. Y eso va a volver, va a llegar en algún momento. Pero sobre todo necesitamos esa relación de pertenencia, saber de que hay un grupo de referencia que nos va a extrañar si nosotros no estamos. Y creo que eso se ha reflejado sobre todo en este tiempo, ¿no? De que estamos desconectados. Fuimos creados para pertenecer, ¿sí? Para pertenecer, para establecer vínculos firmes, para establecer amistad, para ser familia, para tener conexión, para todo eso. Y cuando no lo tenemos, lo extrañamos. Y la solución para esto que dio Jesús fue la iglesia. La iglesia, Jesús no escribió ningún libro. Él simplemente enseñó y lo que escribieron los libros fueron sus seguidores, ¿no? Y que tenemos el compilado que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero él lo que hizo fue formar una comunidad de creyentes que lo seguían y que seguían sus enseñanzas. Ese era Jesús. Y esa comunidad, después de más de 2000 años, ha seguido hasta el día de hoy. Y hoy estamos nosotros como parte de esa comunidad. Es importante saber de que hoy tal vez relacionamos la iglesia cada vez menos por las circunstancias que estamos viviendo, pero muchas veces se relacionaba la iglesia con el edificio. Pero la verdad es que en los primeros 300 años del cristianismo no habían edificios llamados iglesias. De hecho, iglesia era la asamblea de los congregados en el nombre de Jesús, los llamados afuera. No había nada, ¿sí? Simplemente eran personas particulares que andaban sus casas, su garage, podríamos decir hoy, para poder juntarse con otros hermanos. Pero no había un edificio netamente cristiano. Después con el tiempo se fue dando y llegamos a relacionar la iglesia con el edificio, pero no fue así, no fue así al principio, ni es así ahora, digamos. En realidad la iglesia son la gente. Jesús dijo a sus discípulos: yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su Señor. Los llamo amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Eso quiere decir de que lo primero que hay en la iglesia es amistad. Y yo lo veo en forma práctica en la Biblia esto, de por qué sabemos de que eran amigos. Bueno, Jesús le puso apodos, ¿no? Sabemos que hay apodos que pueden ser denigrantes, ¿no? Petizo, chueco, gordo, pueden ser denigrantes, pero hay apodos que generan cierta complicidad entre el que recibe el apodo y el que no, ¿no? Por ejemplo, Jesús llamó a uno de sus discípulos, a dos de sus discípulos Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Podría decir algo así como los chispitas. No, estos son los chispitas. Imagínense el carácter que tendría. Les puso porque había una confianza, había una amistad. También en la Biblia nos cuenta de una persona que lo apodaron Bernabé, que puede ser traducido como el que da aliento, ¿no? Por una persona que daba aliento, así que ese era muchísimo más positivo el apodo. Pero sin embargo se llamaba José, pero todo el mundo decía Bernabé. Y otro que es un detalle que me encanta, en la primera iglesia multicultural de Antioquía, donde salió Pablo como misionero, dice que había profetas, pastores, maestros, y había un tal, uno de ellos le decían el negro, ¿no? Yo creo que no hay, si no tiene connotaciones racistas, que obviamente es complicado, pero si no, yo creo que en todas las agrupaciones tiene que haber un negro. Siempre hay un negro que soluciona las cosas. Siempre es así, ¿no? Siempre hay algún negro que anda ahí, el cumpa, el que está ahí haciendo el chiste, el que está ahí en el momento que necesitas, el que se saca la camisa y te lo da, digamos. Y eso es la iglesia, la amistad. La amistad. Lo primero es la amistad. ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque tenemos amigos en la iglesia, ¿sí? Tal vez no sean los únicos que tenemos, pero son los más importantes porque van a ser eternos. ¿Sabías eso? Así que si estás llevándote mal con algún hermano de la iglesia, que es el segundo concepto, ¿no? El hermano habla de familia,
Pensalo bien, la vas a tener que ver la cara mucho tiempo, casi una eternidad, así que sería mejor que nos vayamos arreglando desde ahora porque va a ser bastante tiempo esto, ¿no? Este, y lo segundo que es la iglesia es una familia. Primera de Juan 1.15 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Es imposible haber nacido de Dios y ser hijo de Dios y no amar a sus hijos, digamos, ¿no? Puede suceder, pero no es lo común, digamos. En una familia las personas se aman. Por eso la palabra hermano fue tan común y es tan común entre nosotros, ¿no? De decirnos hermanos, ¿sí? Que es una relación que aún va un poco más allá de la amistad, sino que hay un vínculo que es todavía aún más cercano porque hay un vínculo que nos une, que es que tenemos el mismo padre, fuimos adoptados como hijos suyos por el mismo papá, así que a partir de ahí somos hermanos. Ahora, ¿cómo somos hermanos? Bueno, hay algo que hizo Dios, ¿no? Primero nos dio a Jesucristo su Hijo para que creamos en Él, en primera instancia. Segundo, nos dio su Espíritu Santo. Y se entregó completo en la Trinidad, ¿sí? En la Trinidad Él quería una familia de hijos semejantes a Jesús. Él no lo necesitaba, la Trinidad estaba completa, se amaban y se aman entre ellos, no necesitaba a nadie más, ¿sí? No es que creó a alguien para poder amarlo o para que lo adore, no, Él ya estaba completo con eso. Sin embargo, deseó tener una familia y en ese deseo nos creó a nosotros, ¿no? En ese deseo para que seamos incluidos. Pero nosotros necesitamos, hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Como estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos que llegar a creer en Jesús y acercarnos a Él, ¿sí? Y formar parte de la familia. Lo que nosotros hacemos es aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y somos parte de la familia. Y la iglesia lo que hace es bautizar, ¿sí? Nos incluye, es un sacramento que nos incluye dentro de esta familia, ¿sí? El bautismo es esto, representa ese agua que va a correr en nuestro interior, que va a brotar para ríos de agua de vida, y también representa la muerte a una vieja vida y la resurrección a una nueva vida, a una vida en la que caminamos en luz, en la que pasamos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús, ¿sí? Entonces, somos parte de esta familia y cuando nacemos de vuelta empezamos a sentir que aquella persona que tal vez es tan distinta a mí, pero que tiene el mismo padre, lo puedo amar porque es mi hermano. Sí, y esto habla no de uniformidad, no es que vamos a ser iguales. Seguramente vamos a ser distintos con características distintas, vamos a pensar distinto, pero sin embargo hay algo más profundo que nos une, que es el Espíritu de Dios, y seguimos siendo hermanos. Como les decía, en el principio no había un edificio netamente cristiano, estaba el templo que se había construido dentro del judaísmo, y ese templo era el cual albergaba, ¿no? A los primeros cristianos, no solamente a los primeros cristianos, sino a todos los judíos, porque al principio se pensaba que era una excisión, una secta dentro del judaísmo y el cristianismo. Entonces ahí se juntaron hasta que el templo fue destruido y se empezó a dispersar el evangelio por todo el mundo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, que no son judíos raciales, que somos nosotros. Pero fíjense lo que enseñaba Pablo en Efesios 2:21. En él, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo. Ay, un minuto que se me corrió esto. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, ¿sí? Eso quiere decir de que nosotros ahora somos ese templo. De hecho, Pablo casi pagó con la vida por esta enseñanza porque se opusieron muchos, todos estaban diciendo, él está enseñando que no, este templo ya no es más templo, ahora el templo son las personas, y esa enseñanza fue muy criticada en su época. Igual me hace acordar algo de ahora, ¿no? Muchas veces pensamos, o por ahí se piensa de que el templo tiene que ser el lugar donde nos congregamos. No, el templo sos vos. El templo sos vos. La iglesia es tanto un organismo como una organización, ¿sí? Tenemos una organización, ¿sí? Que podríamos pensar es equivalente a otras organizaciones humanas, pero también tenemos el Espíritu Santo.
Y eso nos hace un ser vivo, distinto, que nos une, que trabajamos juntos, que tenemos un mismo sentir, que Dios nos habla y que nos conduce en forma particular, pero también como cuerpo, también como cuerpo, también como ese edificio, ¿no? Que va creciendo todos juntos, ¿sí? No es que crece una columna acá y otra allá, no, tenemos que crecer absolutamente y todos juntos. La cuarta imagen que da la iglesia es acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo, ¿sí? Y termina después diciendo como cada uno tiene funciones distintas, nadie puede decirle a otro miembro, vos no servís porque no estás haciendo lo mismo que yo, sino que todos, ¿sí? Pero en conjunto y en armonía formamos parte de ese cuerpo. Jesús ya no está entre nosotros en forma física, pero te tiene a vos, me tiene a mí, me tiene al hermano. Sí, Dios no te va a mandar un WhatsApp, pero sí te lo puedo mandar yo o te lo puede mandar alguien, sin duda. Y Él está usando estas manos, está usando esta voz, está usando tus manos y tu voz y las quiere usar. Porque ahora ya no tenemos el cuerpo de Cristo en una tumba, ya no está en una cruz, sino que está en vos, ¿sí? Está en vos. Vos sos el cuerpo de Cristo. Esto tiene que revolucionar tu vida. Sos el cuerpo de Cristo. Tus manos son para servir y bendecir a otros, para ayudar y servir a otros. Así como tantas veces en este tiempo lo estamos viendo con estas fotos que vemos cómo se ayuda, que uno hace una cosita, otro hace otra, uno junta ropa, el otro la entrega, uno junta comida, el otro hace la comida, el otro la reparte. El otro da una palabra de aliento, el otro hace una oración, el otro hace un Zoom, el otro organiza, etc. Tenemos distintos talentos. Uno hace un flyer y así, y no solamente con nuestra pequeña congregación, que es una muestra, sino con toda la iglesia. Dios está revolucionando en este tiempo y yo creo que tenemos que estar entusiasmados con este tiempo, porque sabemos de que es desafiante, pero también sabemos que la iglesia se está levantando para dar consuelo, para dar aliento, para dar esperanza, para dar alimento, para dar, porque mejor es dar que recibir, dijo Jesús. Y eso está en nuestro ADN, en nuestra genética espiritual como iglesia. Y la iglesia es un lugar donde se da y se recibe amor. Jesús dijo, enseñando acerca del matrimonio, ¿no? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia de manera que dio su vida por ella, ¿no? Yo estoy hablando de esto de la iglesia, ¿no? Es una relación donde nos amamos. La iglesia es un hospital. Obviamente no es un lugar donde llegamos todos perfectos. De hecho, llegamos todos imperfectos y seguimos así por un buen tiempo, por lo menos hasta la eternidad, ¿no? Intentamos seguir ese camino y tal vez algunos podamos conocer un poco más, ser transformados, dejar de permitir que Dios nos transforme, pero sin duda, la iglesia hoy es imperfecta, es imperfecta. Por eso si recibiste alguna herida, sabe que en realidad es un desafío. Jesús dijo, Pablo enseñó que Dios nos amó aún siendo sus enemigos. Y Jesús enseñó, amen aún a sus enemigos. ¿Cuánto más no vamos a amar a aquel que tal vez tenga alguna diferencia con nosotros? ¿Sí? Que está en el proceso de ser perfeccionado, así como nosotros. Así que te doy este desafío. ¿Sí? Te doy este desafío. Amá como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. De esa misma manera, Él dio su vida por vos y por el que está al lado tuyo y que también creyó en Jesús. Así que para cerrar esto, vamos a concluir con esta pregunta que va a quedar, como siempre, ahí abajo, con algunos versículos de referencia. Un punto para reflexionar. Fui formado para pertenecer a la familia de Dios. Un versículo para recordar, su plan inmutable siempre ha sido el de adoptarnos a su propia familia, al traernos a Él por medio de Jesucristo. Efesios 15, la primera parte. Y una pregunta para considerar.
que me gustaría que intentes responderla. ¿Cómo puedo empezar a tratar a otros creyentes como miembros de mi propia familia? Bueno, esto queda acá. Nos encontramos la próxima vez y les mando un abrazo inmenso, un beso enorme. Si no te estás congregando, te animo a que lo hagas.